Bueno, mira, acá está este que parece como Colón, Sí, acá están las sí, originarias de acá, viste, todo esto, y acá están las profe como re contentas, viste, claro. con la carabela, la Sí, bandera sí, de sí. España. No solo los actos, el hecho simplemente de poner un cartel en la cartelera del colegio como el descubrimiento de América, que siempre lo vemos como alguien que llevó a América y no cómo recibió, cómo recibieron la gente que estaba acá, cómo veía esas figuras. Sí, desde una mirada eurocentrista, tal cual. Los ritos escolares, en realidad, lo que hacen es dramatizar, ¿no? Parte de la Sí, cultura, sí. la ética de una sociedad. Sí, sé que el ritual se torna como algo natural, pero en realidad oculta otra cosa, generalmente relaciones de poder. Eh, si ejemplificamos con algunos rituales, son todos lo mismo en sí, lo que hay de fondo. O sea, que se enseñe en la escuela el descubrimiento de América, ahora agarramos este Sí, ritual, pero hay un montón. Que se enseñe en la sí, escuela sí, el sí, sí, sí. descubrimiento de América es eso, ¿no? Es mantener un orden y un dominio desde una Uh-huh. posición de poder no Sí, natural, sino arbitraria, ¿no? uh-huh. Y Sí, tratar de reproducirla. Y reproduciendo para que la tal cual. clase dominante siga siendo la clase dominante. Ahí Sí, nos la metemos un clase poco con dominante. Freire, ¿no? Uh-huh. Partiendo de un tipo diferente de educación, como referencia lo Sí. tendría Freire. Muestra qué otro tipo de educación habría que enseñar en las... Claro. Hay una frase de Freire que me gusta mucho que decía que el ser humano es un ser inacabado, ¿no? En el texto de este Sí, Niñito Manso. sí, sí, Es un sí, ser sí, sí. inacabado, ¿no? Y Sí, la conciencia de ese inacabamiento de las sí. personas, más la curiosidad, ¿no? Es el Uh-huh. motor del conocimiento, Sí, ¿no? Ese motor del conocimiento es lo que nosotros, bueno, cuando seamos docentes, ¿no? Tenemos que saber captar en nuestros uh-huh. educandos, según lo dice Freire, Sí, 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 para sí. lograr que ellos puedan producir el conocimiento y no Uh-huh. reproducirlo. Bueno, la escuela como institución abierta, que tenga un intercambio con el afuera. Me parece también importante esto de, a ver, teniendo un intercambio con el afuera, entender y empatizar con los alumnos y sus familias, también para no generar la exclusión. El ser una escuela cerrada y no tener intercambio con el afuera, no llega a los alumnos, porque capaz los alumnos están pasando por otras cosas que la escuela no lo sabe y no se puede concentrar en la escuela, y es esto, de se genera una exclusión también. Tal cual. Eh, Eso es lo que habla, está así buenísimo, que, relacionar eso con Gentili me parece que van de la mano, porque eso es lo que habla Gentili cuando dice que en realidad, sí, que en los últimos años, ¿no? Él habla mucho sí, del neoliberalismo, ¿no? Que se instala, o sea, le echa la culpa de la exclusión al sistema en el sí, cual sí, vivimos. sí, sí. Y dice que en los últimos años el neoliberalismo se jacta de que la matrícula escolar está en aumento, en constante aumento, pero igual sigue siendo una Uh-huh. exclusión invisible, ¿no? Porque pasa esto, Sí, los chicos van con ciertas problemáticas al sí, colegio, pero el colegio, al ser en el caso de las escuelas cerradas, que no toma en cuenta, no toma en cuenta ese factor tan importante como es el entorno, la situación en la que viven sí, esas personas, y en realidad los termina excluyendo. ¿Entendés? Los tal termina cual. a la larga. Entonces, Sí, vos tenés matrícula, sí, a rolete van todos, pero nadie termina. O si terminan, terminan claro. sin crear conocimientos. Siguen siendo excluidos. Porque prácticamente como que no les Sí. sirvió esa participación. Bueno, en el texto de la dimensión sociocomunitaria tocaba un poco el tema del hecho de qué se tienen que hacer cargo las escuelas y en qué lugar se ponen las escuelas hoy en día, también como de que se tienen que hacer cargo de muchas cosas. Ah, Eh, bueno, atajar todo esto, y a veces no se puede, como el docente va a poder hacerse cargo de un montón de cuestiones que lo exceden. Bueno, Freire en una parte decía como que como que te estaba a escuchar, bueno, el mundo es así y no podemos hacer nada, ¿entendés? Es así y ya ah, está. Eh, eso me como cuestionar pareció esas cosas, buenísimo. tal cual, es como cuestionar esas cosas y también un poco cuestionar qué es lo que nosotros queremos hacer cuando seamos docentes. Esto de la educación liberadora, también relacionarlo con lo de los ritos escolares, de darle un sentido y también en generar esos ritos un espacio de educación. No dejar de cuestionar, porque esa es la parte crítica, Uh-huh. ¿no? Cuestionar, por ejemplo, la naturalización. Claro, Está tocando un poco con el último texto de Sinisi, ¿no? La matanza al fondo, ¿no? Uy, sí, los colegios, sí, no, vamos a ese colegio y no tienen ni una estufa. En invierno no tiene una... Pero es la matanza, ¿qué querés? Lo naturalizamos, ya está. Naturalizamos la tal discriminación cual. y el estigma. Es excluir porque también es necesario tener un buen espacio y tener los recursos para poder aprender, porque es lo que veíamos antes de que de repente vos no tenés tiza, no tenés silla, está todo destruido,
no podés aprender en esas condiciones. Claro. El estigma sobre la escuela pública. Porque ¿qué hay en la escuela pública? Y bueno, en la escuela pública tenés escuelas rotas, como decís vos, sin tiza, sin esto, está lleno de bolivianos, ¿no? Está lleno de negros, por decir así, Claro, ¿no? Entonces aparece el racismo, claro, el sí, sí, sí. estigma, y todas esas cosas que se naturalizan. Estás reproduciendo el discurso dominante, porque esos estigmas no son arbitrarios, no vienen de la nada. Es un tipo de violencia. Estar marginando es la violencia simbólica también, Exacto. que es lo que Construida. hacemos y estamos reproduciendo. Tal cual. Ujú. Lo Sí, mismo, sí. lo mismo que yo te contaba con esto de la ESI, ¿no? Que, bueno, pude ir al Jardín de Sí, la Nena y verlo. Mirá, pará. Bueno, ¿ves? ahí lo Guía veo. de la buena esposa, ten lista la cena. Esto era como. Esto había Sí, salido era en un una revista, manual, ¿no? lo he visto, es como un manual De para buena- ser una buena mujer, una buena ama Exacto, de casa. exacto, exacto. O sea, el título que se le puso a la mujer, ¿ves? Arregla tu casa, luz hermosa, ten lista la cena para cuando llegue a trabajar, ¿viste? Cosas, pero que hoy Sí, sí, vemos sí. y decimos, Está bueno como retrógradas, destacar también total. lo importante que es la ESI en las escuelas para no generar exclusión, ¿no? Como también hoy en día tenemos que estar abiertos a un montón de cosas y que está bueno charlarlas, ponerlas sobre la mesa. Es Hay esa. veces como que si bien la familia es un pie muy importante, no podemos dejar que quede solo ahí. Que se trabaje, que se hable, como vos decís. Es Eso. abrir la cabeza a los pibes y también darles posibilidades y otra manera de ver, de decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Mi nena de 3 años, ya cuando juega dice chiques, ella juega a la maestra, ponele. No, Sí. chiques, a ver, ya habla con la ya está. O como las generaciones Ujú. futuras. Y en eso me parece que la ESI hoy en día está muy bien trabajada, pero hay Ujú. colegios, y que esto lo podemos llevar a los rituales, Sí, relacionando todo, que, por sí. ejemplo, los colegios donde trabaja mi compañera son colegios religiosos Ujú. que ni se habló de la Sí, ESI, ni se habló. claro. Lo tiraron así, Sí, viste, como el falso discurso, ¿no? sí, Como sí, sí, sí. el mismo que yo creo que todavía no es un tema tan abordado como el racismo, ¿no? Y el estereotipo de que el blanco es el bueno y Sí. el lindo y el negro es bueno, el negro no, el Malo, color feo. oscuro de piel es el malo y el pobre vago que no quiere trabajar, ¿no? Digo, mismo también este tema de, bueno, sí, damos ESI, pero de repente tenés un alumno trans o, no sé, una pareja de lesbianas, por decir, y es como, está mal visto, lo ves mal, ¿entendés? Y después estás dando clases de ESI diciendo, bueno, sí, está todo bien, entonces, ¿qué onda ese discurso, esa doble moral? Yo creo que va en buen camino, ese tema va en buen camino, porque está tomando mucha fuerza, pero bueno, falta. También el contexto sociohistórico nos está empujando a esto, que está buenísimo. Ujú. Todo va cambiando de a poco, la sociedad como la educación se va construyendo. Retomando uno de los textos que tenemos, que lo que hay que romper es que quizás la clase dominante, ¿no? Siga tratando de hacer que la educación sea reproductivista y no creativa, ¿no? Y ese es el rol que nosotros Claro, como docentes tenemos que tener, como futuros docentes, tenemos que tener en la cabeza futuro, ¿no? Que no pasarle información de cabeza a cabeza, ¿no? Como educación bancaria, como decía Freire, sí, sí, sí. sino todo lo contrario, que nuestros educandos o educandas, no sé cómo decirlo bien, Sí. eh, puedan construir ese conocimiento del cual nosotros le vamos a ir orientando, digamos. Porque si no, seguimos siempre con lo mismo, teniendo una educación reproductivista, ¿no? En la cual Sí, las escuelas pobres para los pobres, las escuelas ricas para los ricos, como dicen los textos, y es así. tal cual. Es natural, es así, no, es cultural, es Claro, histórico, sí, sí. ¿no? A mí esto, cuestionar y mismo cuestionar la escuela y cuestionar la enseñanza que están recibiendo. Construir, como decía Freire, la educación un poco entre alumnos y docentes. Esto del docente aprende del alumno y el alumno del docente y es constantemente así. Entonces no olvidarnos de eso. Me parece importante. Tal cual. Es nuestro. Ahí vamos, hacia ahí tenemos que ir. Y algo que decía Freire, que está buenísimo, es que nosotros tenemos que ser así en la vida. A nosotros poder llegar a ser esos docentes, tenemos que ser así ética y moralmente en la vida. A Sí, partir sí, de sí. ahí podemos empezar a pensar en ser un docente que trate de inculcar el conocimiento crítico, ¿no?